Vamos a poner la palabra de Dios, exponerla y que el Señor haga vida en el corazón de cada uno de nosotros. Es interesante el poder darnos cuenta de el tiempo en el que estamos nosotros viviendo. Es un tiempo crucial y una verdad que se ha perdido un poco en la iglesia y en la iglesia universal me refiero, es la enseñanza del rapto de la iglesia. Por todas estas nuevas doctrinas de iglesias emergentes o de iglesias que están tratando de enseñar acerca del dominio y que la iglesia tiene que establecer el reino de Dios, y por aquellos líderes o eruditos que hablan de que el rapto es una doctrina relativamente nueva que fue inventada por ahí o que fue traída otra vez a colación producto de un hombre llamado John Darby y lo desprecian, pero el asunto es que si no estudian, no saben realmente quién era él. Era un erudito, tradujo el Nuevo Testamento en 5 idiomas. Un hombre que con su iglesia fundaron más de 1500 iglesias en 1800. Y al traducir el Testamento, el Nuevo Testamento, se encontró con esta verdad que estaba ahí, porque no la inventó, estaba ahí, y la palabra del Señor tocó su corazón y comenzó a traer esto otra vez ahí a la mente y al corazón de los creyentes. Y eso es algo que necesitamos entender. Un día de estos el Señor viene por su iglesia. Y al venir el Señor por su iglesia, eso quiere decir que debemos estar listos. Somos todos su iglesia. Y cuando, si Dios lo permite, en un par de domingos más vamos a estar comenzando el estudio del libro de Apocalipsis y vamos a profundizar en todas esas ideas que existen y posiciones que existen con referencia al rapto de la iglesia. Nosotros somos pretribulacionistas, creemos que el rapto es antes de la tribulación, la ira de Dios, el tiempo en el que el Señor va a derramar su ira sobre la tierra. Daniel capítulo 9 habla de eso, y también Daniel en el capítulo 12 habla de eso. Y la idea no es un segmento de la ira de Dios. Él dice que todas las semanas, en hebreo, toda la semana es la ira de Dios. No solamente una mitad, no una parte, es todo. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es esta. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, alentados con estas palabras. ¿Cuáles palabras? De que el Señor viene con nosotros. Que el Señor viene con nosotros. Entonces, ¿qué ocurre mientras nosotros esperamos? Fíjense aquí en Judas, en capítulo 1, en el verso 17, vamos a retomar nuestro estudio, y después de haber hecho un examen, después de haber mostrado, ha expuesto a todos estos falsos maestros, apóstatas, después de haber producido esa inquietud en los creyentes, bueno, esto es lo que son estos hombres, los podemos distinguir, sí. La pregunta aquí es, bueno, ¿qué debo estar haciendo yo en estos días en los que estamos viviendo? ¿Cuáles son los días en los que estamos viviendo? En donde cada día más y más nos vemos envueltos en que se está provocando y se está realizando y se está haciendo una gran apostasía, en donde se llama creyentes a los que no son creyentes. Y se enseña desde el púlpito, o personas que enseñan desde el púlpito de iglesias cristianas que no son creyentes. Y están induciendo y están llevando al pueblo y a la iglesia al engaño. Entonces, versículos 17 al 19, va aquí Judas a mostrar nuestra responsabilidad
Ahora que ya hemos sido advertidos de estos apóstatas, de estos que vienen y tratan de infiltrarse y lo logran, y hoy día usted va a ver eso cada día más y más común en el cuerpo de Cristo. Personas que se infiltran y están ahí, ¿qué debemos nosotros hacer? Esta es la advertencia. La advertencia a los creyentes de este tiempo de apostasía y cómo debemos mantenernos. ¿Cuál debe ser nuestra mente? ¿Cuál debe ser nuestro corazón? Y en el versículo 17 al 19 vamos a leer. Judas dice esto: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Aquí hay un contraste, vamos a ver eso. Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y aquí comienza, Judas a decirnos: pero en cuanto a vosotros, ustedes que son el objeto del amor de Dios, debemos ser diferentes. Debemos recordar, el mensaje general aquí es: recuerde lo que Jesús y los apóstoles enseñaron, recuerde y usted viva en función de lo que Jesús enseñó y de lo que los apóstoles enseñaron. Entonces, la pregunta para nosotros como cristianos es: ¿cuál es la respuesta para la apostasía de la iglesia? Es la palabra de Dios. Siempre es la respuesta para todos los peligros que vienen tanto de adentro como de afuera. Luego de que Él ya les ha mostrado en los versículos que hemos visto, del 15 al 16, hablando acerca de estos hombres y de todo lo que estos hombres han hecho, ahí desde el verso 8 en adelante, ahora Él les llama a esta exhortación y les va a estimular a mantenerse fieles. ¿Pero fieles en qué? Fieles en la palabra de Dios. Aquí pasa Él sencillamente como pastor, ya advirtió, y ahora Él como este pastor va a proveer guía, va a proveer dirección, va a proveer ánimo para la iglesia, para aquellos que van a leer esta epístola. Esto es para nosotros. En medio del contexto en el que estaba apostasía. Entonces, esto es lo que Judas está queriendo enseñarnos. Esto es lo que está pasando, no podemos eludir esa realidad. No podemos callarnos a eso. Hoy día hay muchas iglesias que no enseñan eso. No enseñan que estamos viviendo en tiempos complicados, en tiempos difíciles, en tiempos de apostasía. Pero Judas sí lo hace porque es lo que debe hacer el pastor. ¿Cómo deben tratar los cristianos y cómo deben comportarse los cristianos a la luz de esta verdad? Y ahora Él lo va a hacer, le va a enseñar. Por eso hace este contraste: pero vosotros. Esto es un contraste lógico. Hay una distinción, hay un contraste con lo que se menciona en los versículos del 8 al 15. Y les dice: amados. En el versículo 3 del capítulo 1, ahí Judas habló acerca de los amados. Amados, dice, por la gran solicitud que tenía de escribirlos. Esto es lo que él está lamentablemente, hoy día muchos cristianos olvidan, es que usted y yo hemos recibido la palabra de Dios. Y Judas dice que yo escribo a ustedes porque los amo. Tengan memoria de que la palabra que yo he enseñado es lo mismo que ustedes han recibido de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice: amados, por esta gran solicitud. Aquí otra vez Judas está volviendo a lo que inició en el versículo 3. Él quería enseñarles acerca de esta común salvación que había sido dada a todos. Esta fe, esta doctrina que había sido entregada. Animarles a contender por la fe que fue dada a todos los santos.
Aquí él otra vez retoma esto y va a comenzar a enseñar. Amados, la referencia aquí a amados es 3 veces usa la palabra ágape aquí. Y es el verso 3, verso 17 y luego el verso 20. Estos amados son amados por Dios, pero también son amados por este fiel pastor. Y porque los ama, Él les va a exhortar, les va a decir, cuídense de estos falsos maestros. ¿De qué manera? ¿De qué manera yo puedo hacerlo? Y Él, en ese amor, y esa es la responsabilidad que tiene que tener el líder, advertir del peligro. Esa es la responsabilidad que usted tiene que tener como padre con sus hijos, de advertir del peligro. Enseñarles por medio de las Escrituras. Y aquí va el contraste, una cara diferente. Ustedes son amados por Dios y ahora ustedes necesitan escuchar, necesitan recordar. Fíjate, ahí nos dice tener memoria, o sea, recuerden. Y esto es lo primero que Él les quiere decir a estos amados. Ellos debían recordar. No debían sentirse sorprendidos por los engañadores, sino que sencillamente debían recordar. Entonces, no es una novedad. Cuando los cristianos se sorprenden de todas estas falsas enseñanzas, cuando hay estas herejías dentro de la iglesia, ya y se sorprenden, no debería, porque el Señor, los discípulos, ya lo hablaron, ya lo enseñaron, ya dijeron que esto iba a ocurrir. Y les dan este mandato. Recuerden, este mandato también es para nosotros. Fíjate lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado. Y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. A este paralelo aquí entre Judas y Pedro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar la palabra de Dios. Esa es nuestra defensa. No hay otra, es la palabra de Dios. Y para poder recordar la palabra de Dios, primero usted necesita comenzar a conocer la palabra de Dios. Eso es importante. Todo cristiano debe conocer la Escritura. Todo cristiano debe aprender la Escritura y memorizarla y tenerla en su corazón. Es ahí donde usted y yo vamos a poder tener ese efecto, y va a tener ese efecto en nosotros, la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Cuando prestamos atención a ella. Cuando en los momentos críticos, en los momentos en los que usted escucha personas que enseñan falsamente, usted va a poder ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es que mi opinión, no nos interesa la opinión, nos interesa qué dice la Biblia. Y la palabra de Dios es la que nos alimenta, la palabra de Dios es la que nos da fuerza, la palabra de Dios es la que nos consuela, la palabra de Dios es la que nos ilumina y nos da dirección, pero también la palabra de Dios nos da esperanza. Y esto es lo que estos hombres necesitaban recordar. Estas verdades que deben ser siempre objeto de nuestra atención. Fíjate, nos dice aquí que estas palabras que tenían que ellos recordar son las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Referencia probablemente aquí a los apóstoles, a los 12 apóstoles. No estoy hablando de Judas, estoy hablando de Matías. Hechos 1:26 y Hechos 6:2. Entonces, esto es lo que ellos escucharon. Y lo interesante es que Judas no se considera un apóstol, sino dice las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. Él no se considera un apóstol. Él podía tomar a lo mejor esa posición, porque cuando vimos en la introducción nos dimos cuenta de que este es el hermano o medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero él no se consideraba uno de estos apóstoles en el sentido estricto de la palabra. Pero sí era su conocimiento o el conocimiento de las personas que sabían de él, que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo.
abordó y tomó esta posición humilde aquí. Entonces fíjense, la forma de oponerse a estos falsos maestros, a estos apóstatas, a estos falsos pastores, es recordando la verdad bíblica. Es conociendo la verdad bíblica. Por eso el pueblo perece, porque no conoce la verdad bíblica. Son arrastrados por el engaño, llevados por el error, porque no conocen la verdad bíblica. Y cualquier persona va y se para detrás de un púlpito y no tiene la capacidad de discernir en función de lo que dice la Biblia para ver qué es lo que el hombre está diciendo, porque no conocen la Escritura, no conocen la palabra de Dios. Ahora acuérdense, hay falsos apóstoles. En 2 de Corintios, el capítulo 11, versículo 13, el apóstol Pablo hace una referencia a estos falsos. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No son apóstoles a los que se está refiriendo Judas, que se autoproclaman a sí mismos, sino a aquellos que fueron nombrados por el Señor. Hoy día hay muchos que se autoproclaman así. ¿Y qué dice la Escritura? Son hallados falsos. En Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 2, Juan ahí, escribiendo estas cartas a las iglesias que vienen del Señor, le dice a la iglesia de Éfeso, dice que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. ¿Cómo vamos a poder darnos cuenta de esto? Por medio de las Escrituras. Acuérdense, hay un fundamento, el fundamento sobre el cual la iglesia se construye: Cristo y los apóstoles y la doctrina que ellos recibieron, la doctrina que ellos practicaron, la doctrina que ellos enseñaron. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el fundamento. Son los apóstoles, aquellos hombres que Dios llamó y que les dio a ellos la comisión de ir y hacer discípulos y enseñarle a todos lo que ellos habían aprendido. ¿Y dónde tenemos registro de eso? Aquí en el Nuevo Testamento. O sea, nadie puede venir y poner otro cimiento, porque ya el cimiento está puesto. Solamente tenemos que edificar en función de eso. Entonces Judas aquí les dice a ellos, ustedes recuerden lo que ustedes escucharon, lo que los apóstoles del Señor hablaron. En otras palabras, Judas le dice, manténgase firme en la enseñanza de los apóstoles, de aquellos que Dios llamó. En Hechos, el capítulo 2, versículo 42, dice que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Ahí es donde debemos perseverar, en lo que está escrito, en lo que el Señor nos ha revelado. No necesitamos una nueva revelación de algo, ya lo tenemos. Romanos 16:17, el apóstol habla, les dice a los hermanos en Roma, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Cuál doctrina? La que ellos recibieron de los apóstoles. Y a la vez los apóstoles se las dieron a otros, y estos a otros y a otros, y así fueron pasadas a hombres fieles, y que se mantuvieron. Y les dice, apártense de estas personas, apártense de estos falsos maestros que no están fundados en la doctrina. Hermano, tengo una nueva revelación. Hermano, tengo algo nuevo que decirle. No necesitamos algo nuevo. Necesitamos mantenernos firmes en la verdad de Dios y la palabra de Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, tenemos también, dice la palabra profética más segura. Entonces, cuando alguien viene y dice, tengo una revelación que es más grande que la palabra de Dios, no, mentira, es un falso. Aléjense de esas supuestas revelaciones que la gente hoy día está en su mente teniendo, que no vienen
realmente de Dios y que contradicen la palabra de Dios. O estas experiencias místicas que la gente tiene, que yo fui al tercer cielo y que fui al infierno. No, usted y yo lo que necesitamos es mantenernos firmes en la palabra profética más segura. Y hacemos bien en mantenernos atentos a ella, porque esta es la que alumbra, esta es la que nos da luz en medio de la oscuridad. Pero aquí el punto es que hay una advertencia, y la advertencia tiene que ver con esto, que los apóstoles dijeron que iban a venir estos falsos. Más aún cuando se acerque el día en que el Señor viene por su iglesia. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 29 y 30, el apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia ahí en Éfeso, ¿verdad? En Mileto, él estaba ahí con todos los ancianos de Asia y de Éfeso, les dice, porque yo sé que después de mi partida, Hechos 20, versos 29 y 30, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí está la advertencia. Y el apóstol Pablo como líder y cada pastor como un líder del pueblo de Dios tiene que hacerlo. Tiene que alimentar, tiene que dirigir, pero también tiene que proteger el rebaño de Dios. Fíjate que dice que estas personas van a estar arrastrando tras sí. ¿Cuál es la motivación de estas personas, de estos falsos maestros? Pablo dice que estos hombres quieren seguidores. El ego de estas personas puede hacer que estas personas hagan lo que nunca pensaron que harían. Y hay muchos cristianos que están así. Su ego los ha traicionado y los ha llevado a un punto en donde están haciendo declaraciones, están haciendo afirmaciones que lamentablemente no son verdad. No son verdad. Es importante que debemos nosotros como líderes, como pastores, contender por la fe y cuidar y proteger el rebaño. No se van a contener contra el pueblo de Dios, se van a venir en contra del pueblo de Dios y van a tratar de destruir y van a tratar de llevarse a los que más pueden. Vean lo que dice el apóstol Pablo también en 1 de Timoteo, en el capítulo 4. Estas son las advertencias que ya se conocían y que nosotros ahora conocemos mayormente aún, con más profundidad. El versículo 1 al 3 de 1 de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente. O sea, esta es una revelación del Espíritu Santo. Y Pablo aquí está diciendo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo. Y por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participemos de ellos, los creyentes. Fíjate, les estaba diciendo que la motivación de estas personas, de estos falsos maestros y la advertencia que da Pablo en el libro de Hechos, es que esto lo único que quieren es conseguir seguidores. Se quiere que gente los siga. Por eso a veces el problema no son las mega iglesias, el problema es lo que está detrás de la mega iglesia. De que si solamente quieren tener seguidores, porque con su ego ellos van a hacer cualquier cosa por lograr ese objetivo, y eso es terrible, hay que tener mucho cuidado. Porque va a llevar a las personas a que hagan cosas que nunca pensarían que harían. En 1 de Timoteo, capítulo 4, el apóstol Pablo también nos advierte, versículos 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente, esta es la revelación del Espíritu Santo. Él lo recibió del Espíritu Santo, y lo que está diciendo aquí es que en los postreros tiempos, y aquí describe un amplio periodo de tiempo, no un par de años, en los postreros tiempos,
una época. Dice que algunos van a apostatar, dice algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Entonces, estos hombres están trayendo este peligro a la iglesia. Y fíjate, el peligro es el peligro de la apostasía. Algunos van a apostatar, el peligro del engaño. Algunos van a recibir esta enseñanza de estos espíritus engañadores. El peligro de las falsas doctrinas, doctrinas de demonios. Y algunos se van a apartar, dice la palabra apostatarán, tienen idea de eso, de mantenerse alejados, de caerse. Pero Dios siempre cuando esto ocurre también se produce un despertar. Donde hay cizaña es porque hay trigo. Y a veces es de esta forma en que el trigo va a salir a relucir. La fe se refiere aquí al credo, a la doctrina, al verdadero evangelio. Debemos nosotros prestar atención a esto y no ser engañados. Fíjate, la fuente del engaño es doble. Dice que son, ahí en Timoteo dice que son espíritus engañadores. Se refiere aquí a estos espíritus engañadores que vienen a maravillar, que vienen con su enseñanza equivocada. Y las doctrinas del demonio. A esto se refiere a las enseñanzas que contienen. Y no es que alguien se va a parar detrás del púlpito a enseñar acerca del diablo, sino la enseñanza que está detrás de estos maestros humanos. Y no es que necesariamente van a estar hablando del diablo. Son corazones malvados, hablan de hipocresía, engañando a la gente. Fíjate que en Deuteronomio 13 nos dice que este tipo de personas que inducían estos falsos maestros, estos falsos profetas, debían ser muertos en el pueblo de Israel. Y hay gente que le gusta escuchar a estas personas. Jeremías 5:31 dice que los profetas profetizarán mentiras y los sacerdotes dirigirán por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso, les gustó a ellos. Y hoy día lo mismo, lamentablemente. Jesús dice en Juan capítulo 5, versículo 44, que va a venir uno en su propio nombre. Y a este lo van a recibir. Yo he venido en el nombre del Padre, pero uno va a venir en su propio nombre y a este lo van a recibir. El engaño mayor que se va a manifestar es el anticristo. Y estas personas, estos falsos maestros y esta advertencia que nos hace Pablo, tienen con personas que están con su mente cauterizada, su conciencia cauterizada, quemada. Y lo único que hacen es engañar. ¿Cuál es el resultado de una mente cauterizada? Pervertir, desvirtuar la verdad de Dios. Alejar a la gente de Dios. Y estos son los problemas que nosotros vemos. Entonces, ¿qué necesitamos como creyentes? La palabra de Dios. Necesitamos permanecer y entender lo que la palabra de Dios dice. Vean lo que dice Pablo también en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice también, debes saber esto, que en los postreros días, otra vez, en los postreros tiempos. ¿Qué va a ocurrir? Dice que vendrán tiempos peligrosos, tiempos con mucha dificultad, con muchos problemas, situaciones estresantes, en el tiempo que estamos viviendo ahorita. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Es a dar una lista y de características. Este es el ambiente que va a estar marcando los postreros días. Y aquí no habla de tiempos malos, sino de personas malas. Este es en referencia a estos hombres amadores de sí mismos. Y comienza a dar esta lista en los postreros días, en los últimos días, desde que comenzó la iglesia hasta el tiempo que nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en estos postreros días. ¿Y qué vemos hoy día? Las mismas características que Pablo menciona.
amadores de sí mismos, los hombres serán amadores del dinero. Esos son los falsos maestros. Amadores de sí mismos, les gusta que ellos sean el centro, gusta el dinero, engañan a la gente para obtener dinero. Y son hombres que se deleitan en sí mismos, en sus propios deseos. Hombres que son amadores de los deleites más que de Dios. Entonces todo esto que tenga que ver conmigo, siempre nos va a conducir a una vida de impiedad. Amador de esto, amador de aquí, amador yo, nos va a llevar a esa vida de impiedad. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, otra vez el apóstol le dice a Timoteo, versículo 3, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Fíjate, Pablo dice aquí que va a llegar un tiempo, va a llegar un momento en que la gente, los creyentes o los que asisten a la iglesia, no van a soportar la sana doctrina. No van a querer escuchar la sana doctrina. Entonces, ¿qué es lo que van a querer escuchar? Lo que tenga que ver con sus propios deseos. Por eso Pablo le dice a Timoteo ahí en ese capítulo, enfócate en la palabra, mantente enfocado. Porque estos hombres de instinto natural no quieren la revelación de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Muchas iglesias hoy día no enseñan la palabra. Enseñan lo que la gente quiere escuchar y no lo que el Señor sabe que la gente necesita escuchar. Por eso se amontonan, dice, y tienen comezón de oír. Sufrirán, se paran en contra de la verdad y quieren solamente escuchar lo que ellos quieren escuchar. Lamentablemente hoy día estamos viviendo en ese tiempo. Esa comezón de oír va a producir siempre algo. ¿Y qué es lo que va a producir? Pablo nos dice aquí que va a producir que las personas busquen maestros populares que enseñen lo que ellos quieren escuchar. Entonces aquí hay un punto importante, un asterisco que usted debe hacer cuando escucha a estos hombres, sobre todo aquellos que son populares. Lamentablemente a veces estos que son populares no son maestros muy fieles de la palabra de Dios. Eso no quiere decir que yo voy a asumir que cualquiera que es popular no va a enseñar la palabra de Dios. Pero hay algunos que son populares porque han dejado de enseñar la palabra de Dios. Entonces debemos entender y poder discernir esto. Se desvían de la verdad, se apartarán del oído de la verdad y se van a ir a las fábulas de los hombres. Fábulas. Hoy día hay mucha gente que está luchando con eso. Ganarse el cielo. Dios me ama solo cuando soy bueno. Dios solamente me ama y me da bendiciones cuando hago lo que Él quiere. O hay otros que tienen la idea de que yo tengo que vivir o yo debería andar pensando que soy mejor que todos los demás, porque soy cristiano. Y los desvían de la verdad. Los desvían de la verdad. Y creen en estas fábulas, y Pablo les advierte. Entonces vean la advertencia, recuerden lo que los apóstoles enseñaron, recuerden lo que Jesús enseñó. Ahora fíjense en el versículo 18 de Judas 1. Dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. De la advertencia aquí otra vez. Van a venir estos burladores. Probablemente así como en 2 de Pedro, donde se burlaban acerca del regreso de Jesús. Diciendo dónde está la venida del Señor y se reían. Todo sigue igual. Esto es lo que está sucediendo dentro de esta iglesia. De la iglesia a la cual está escribiendo Judas. Y hoy día eso es lo que vemos en los creyentes. Hay gente que lamentablemente
se burla de eso. Por eso dice, acuérdense de lo que los apóstoles les enseñaron, porque van a venir estos que se van a burlar. La presencia de burladores nunca debería sorprender a los creyentes, nunca. Jesús lo dijo en Mateo 24, porque vendrán muchos, versículo 5, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En el versículo 11 del capítulo 24 de Mateo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24 del capítulo 24 de Mateo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cada vez que nos acerquemos a ese tiempo cuando el Señor regrese por su iglesia, cada vez se van a ir acrecentando eso. Y se va a manifestar con mayor fuerza durante ese tiempo de la tribulación. Entonces dice que es lo que va a ocurrir en estos postreros tiempos. El apóstol Pedro escribe algo similar en 2 de Pedro, en el capítulo 3, versículo 1, amados. Esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. O sea, en otras palabras, el apóstol Pedro le dice, hey, la palabra pura, falsa, sin falsa enseñanza, esa palabra que no ha sido adulterada, de esta les estoy exhortando a ustedes, para que tengan en cuenta de las palabras que yo les dije antes, a lo que ya saben, manténganse ahí. Porque fueron dichas por los santos profetas, dice en 2 de Pedro 3, versículo 2. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, dice, fíjate, que esto es muy importante, que en los postreros días, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, lo mismo. Entonces ellos ya habían escuchado esto. Y Pedro aquí, profetizando sobre los postreros tiempos, sugiere esto también. Una avalancha de falsos maestros. Entonces es importante entender que esta gente a la que Judas se está describiendo como falsos maestros, apóstatas, no eran ignorantes en cuanto a la palabra de Dios. Más bien estaban informados de esto. Y producto de que estaban informados de esto, estas personas comenzaron a burlarse de lo que los creyentes estaban creyendo en cuanto a la venida del Señor, a los últimos días, a los últimos tiempos. Burladores según sus propios deseos, que viven bajo sus propias pasiones y buscan burlarse de aquellos que agradan a Dios. Entonces, fíjate, de Judas dice, hermanos, esperen esto es lo que va a ocurrir. Vienen estos que se van a burlar y usted no va a ser sorprendido. Lo mismo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 22. Hombres que van a venir con palabras infladas, con últimas revelaciones, que van a prometer la verdadera libertad, la verdadera prosperidad, el verdadero dominio sobre la tierra. Yo creo que todas estas cosas que han pasado en el mundo, con el COVID, con la violencia en los países y todo eso, está poniendo en tela de duda todas estas falsas doctrinas, en donde la prosperidad es solamente para uno. Entonces dice que van a venir este tipo de personas y debemos nosotros tener en cuenta eso. Y fíjate, estos que son burladores, lo que van a producir en la iglesia siempre es división. Versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Su conducta es sensual. O sea, en otras palabras, estas personas están controladas por sus deseos naturales, por sus deseos carnales, pecaminosos. La misma palabra que usa aquí es la que usa el apóstol Pablo en referencia al hombre natural en 1 Corintios 15. Hablando acerca de que hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual.
La misma palabra en el versículo 14 de 1 Corintios 2. Entonces Pablo, tanto como Judas, nos están mostrando que estos hombres son sensuales. En otras palabras, no son espirituales. No tiene que ver con el atractivo y el deseo sexual, sino más bien describe a las personas que viven solo por y para lo que ellos puedan obtener de sus sentidos físicos. Es lo que ellos buscan. O sea, en otras palabras, son egoístas. El lema de estas personas es: si me siento bien, lo haré. O, ¿cómo puedo estar equivocado si me siento bien? ¿Y cuál es el propósito de ellos? Lo dice aquí Judas: causar división, desunir, separar, marcar una línea en la iglesia y separar a las personas, poner a las personas unas contra otras, causando aquí facciones en la iglesia. Y comienzan como nos dice Corintios: unos son de este, unos son de aquello. En 1 Corintios 3:3. ¿No soy carnales?, dice. ¿Y por qué soy carnales? Porque entre ustedes hay contiendas, hay disensiones, hay celos. Andad como los hombres carnales. Entonces este es el punto aquí. Fíjate, el deseo de estas personas en su orgullo va a producir división. Entonces, ¿cuál es el principio? Debemos tener mucho cuidado en esto. La verdad sin unidad lleva al orgullo. La unidad sin verdad lleva al alejamiento del verdadero evangelio. Cada una de estas cosas debe ser evitada. Sobre todo con aquellos que vienen, estos falsos que causan divisiones, que causan la separación de las iglesias. ¿Qué piensan lo que dijo el pastor? Yo creo esto, y comienzan. Y comienzan a engañar a los escogidos para llevarlos no hacia Cristo, sino llevarlos hacia ellos. Porque ese es su propósito. Ese es su instinto. Separar, dividir, para que la gente venga y los siga a ellos. Y vea la declaración que hace Judas para terminar aquí. Dice: no tienen, no tienen al Espíritu. O sea, no nacieron de nuevo. O algunos dicen: se alejaron de Dios. Pero el punto es que no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu de Dios. Por eso son hombres impíos. Y si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es creyente, dice Pablo en Romanos 8. Por más que diga. Ahora, hay algo que es interesante, en el cual nosotros a veces pasamos por alto, pero hoy día no solamente las personas no tienen el Espíritu, hay muchas iglesias que no tienen el Espíritu, que no están vivas. Hay muchos proyectos de las iglesias que no tienen el Espíritu. Hay muchos, como llaman algunas, campañas evangelísticas que no tienen el Espíritu. Los grupos en hogares que no tienen el Espíritu. Aún las vidas individuales a veces no tienen el Espíritu. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita el mundo? Verdaderos creyentes, como hablábamos el jueves, llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres genuinos, llenos del Espíritu Santo, que viven conforme a lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces estos hombres no tienen el Espíritu, son sensuales, son divisores, y debemos tener cuidado de ellos. Ahora, esto no quiere decir que los cristianos nunca causan división. A veces pasa, y Pablo lo menciona en Corintios. Sin necesidad de ser un falso maestro, a veces causan división. Entonces, fíjense lo que esto ha hecho, nos ha enseñado hasta este punto Judas. La gente se alejará de la fe en los últimos tiempos, escuchando a estos falsos maestros. Por eso Judas les advierte y les anima y les exhorta a permanecer y a contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos.
Entonces, si la gente se va a apartar de la fe en los últimos tiempos, de lo que está escribiendo aquí el apóstol, ¿ya?, el hermano del Señor, eso quiere decir que el cristianismo va a seguir hasta el final, hasta este día. Usted lo puede ver. Esta es la advertencia. Cristo lo advirtió, los apóstoles lo advirtieron, falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos van a continuar. Y en los últimos tiempos va a haber un gran auge de estos falsos maestros, es lo que dice la Escritura. Entonces, si hay falsos maestros es porque el cristianismo seguirá existiendo. Y eso es lo que nosotros vemos. Si hay estos falsos maestros es porque todavía el mensaje de Cristo seguirá predicándose. A pesar de que se burlan de la venida del Señor, va a haber gente que va a seguir proclamando el regreso de Cristo Jesús, el rapto de la iglesia, que es el evento que viene, que es lo que estamos esperando. Va a haber gente que va a estar hablando cosas falsas sobre su regreso. ¿Cómo nosotros podemos distinguir de lo que es verdadero, de lo que es falso? Conozca la verdad, conozcamos la palabra. Porque si no, estos hombres van a desviar al pueblo de Dios. Y hay muchos que están desviados. En los últimos tiempos van a aparecer estos falsos maestros, falsos mesías por montones. Cada día, hasta que aparezca el personaje conocido como el anticristo. Y va a engañar al pueblo de Israel y a un gran porcentaje de la población. Es cosa de poder ver que todo esto, cuando la gente ve todo lo que está ocurriendo, lo que necesitamos ver es que esto es un plan que está trazándose y nos está llevando. ¿Hacia dónde? Hacia un gobierno mundial. ¿Y sabes cuál es el problema de la religión? Ese es un tope. Y van a tratar de eliminarla y perseguirla. Pero los verdaderos creyentes, la iglesia evangélica, algunos no les gusta, es que nosotros somos comunidad. No es una iglesia, la iglesia evangélica es la que se opone a todo esto. Y usted puede escuchar a la iglesia católica y a los líderes católicos, están todos con este sistema del globalismo. Un gobierno mundial y una economía mundial y esto. Pero los verdaderos creyentes, los que conocen la palabra de Dios, se oponen a esto. Porque la Escritura nos dice a nosotros que en los últimos tiempos es lo que iba a ocurrir. Y como alzamos la voz y decimos, esto es el tiempo final para la iglesia aquí en la tierra. ¿Qué necesitamos hacer? Es proclamar el mensaje. Venir a Cristo mientras sea el tiempo. Aprovecharlo. Por eso hemos sido advertidos. Entonces nada de esto debería sorprendernos. Nada de esto debería llevarnos al caos y de qué va a pasar. Alentados con estas palabras, dice Pablo. ¿Cuál es? El rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Entonces, si el Señor viene por su iglesia, gloria a Dios. Si el Señor viene por mí, gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiempos estamos viviendo? Judas, Pedro, Pablo, Jesús nos dicen que en los últimos tiempos iban a ocurrir estos movimientos de falsas enseñanzas y falsos maestros. Es el tiempo en el que estamos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Repetir la palabra de Dios. Los maestros que están entrando a la iglesia. Recuerda, iglesia. Ten memoria de lo que ya se ha dicho. Estemos vigilantes. Porque un día de estos el Señor viene. Pero también vigilantes de estos falsos maestros que se infiltran y se están infiltrando, engañando a muchos, inclusive a los escogidos. Entonces, ¿cuál es el antídoto, si uno pudiera llamarlo así?
es la palabra de Dios. Ahí encontramos la verdad, ahí encontramos la enseñanza. Y ahí es donde vemos que muchos hombres van a llevar a muchos que están en las iglesias por mal camino. Y la historia de la iglesia está llena de estas personas que lamentablemente han engañado a muchos. Cuidado con aquellos que se levanten y comiencen a decir, yo sé cuándo viene el Señor. Oh, el día del Señor sí va a ser el 14 de octubre. No es que venga el Señor, es el día del cumpleaños. No el día del Señor. ¿Qué necesitamos saber? Es estar velando. Y viendo que ya la advertencia está. No cierre sus ojos a lo que el Señor ya nos ha dicho. Dese cuenta, los tiempos son malos. Cada día se pone esto peor y peor. Lo que necesitamos es estar arraigados, firmes en la roca que es Cristo Jesús. Hoy día son los postreros tiempos. Si para los apóstoles hace 2000 años eran los postreros tiempos, ¿cuánto más ahorita? Los postreros tiempos. El mensaje que ellos dieron hace 2000 años está vigente hoy, como en el primer siglo. Para nosotros. Iglesia, creyente, tengan cuidado. Sobre todo con aquellos que comienzan y no, soy rapto de la iglesia, no, es una doctrina nueva. Está la palabra. Eso es cuidado de cultura. Y si hay algunos que van por un camino diferente, déjenlos. Déjenlos. Usted siga el mensaje, siga la palabra, siga a Cristo Jesús. Y si alguno se burla de usted, es que hermano, usted es muy puritano. Es que ustedes son muy santos. Usted siga a Cristo Jesús. Porque eso es lo que debemos hacer nosotros como creyentes. Seguir la palabra de Dios. Ya estamos llegando al final de Judas. La próxima semana esperamos no tener los problemas técnicos y podamos volver a nuestra transmisión normal de lo que estamos enseñando. Ore por eso, porque sabemos que hay alguien que no quiere que escuchemos la palabra. Que el pastor es muy... ¿Sí? Cuando la palabra de Dios no es expuesta, cuando la palabra de Dios es estorbada, no es el del teléfono, no es de la cámara, es del enemigo. Y por eso necesitamos estar orando en este tiempo, porque el enemigo no quiere que escuchemos la palabra. El enemigo no quiere que seamos exhortados, el enemigo no quiere que usted y yo conozcamos la verdad de Dios. ¿Qué quiere el enemigo? Que sigamos sumidos en el miedo, en el temor, en la oscuridad. Eso es lo que quiere. Pero Dios quiere darnos libertad, quiere darnos esperanza y quiere darnos seguridad. Entonces, recuerde, ¿qué debe recordar? Lo que la enseñanza de los apóstoles, lo que Jesucristo enseñó. ¿Dónde está eso? Eso no está en un libro, está en la Biblia. Que es un libro, sí, pero no un libro escrito por hombres, escrito e inspirado por el Espíritu Santo. Sin error. No contiene error ni conduce al error. Si tiene el Espíritu de Dios, es un hijo de Dios. Y Dios lo guiará en toda la verdad por medio del Espíritu Santo. Entonces, oremos y pidamos al Señor que nos ayude a vivir en este tiempo. Yo no sé si ustedes sienten esa emoción de estar viviendo en este tiempo, o sencillamente está así como de vivir en este tiempo en el que estamos. Puede ser hoy el Señor viniendo por su iglesia. ¿Se imagina usted? Todos los planes, todos los proyectos que usted y yo podamos tener, ahí se quedan.
Ay, Señor, no me lleves porque tengo que terminar esto. Yo creo que nadie. Vamos a escuchar y vamos a ir. Es un tiempo en el que cada vez vemos más situaciones pasar. Entonces, si sabemos distinguir los tiempos, estemos erguidos, porque nuestra redención está más cerca que nunca. ¿Qué es lo que yo espero? Yo no espero la tribulación, yo espero a Cristo, el rapto. Eso es lo que espero. Si alguien espera la tribulación, yo puedo. Yo espero a Cristo Jesús. Y eso es lo que la iglesia debe esperar. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, que a pesar de todo, Señor, sabemos que tú te glorificas en todo esto, Señor. Tú estás en control de todo. Y nos ayudas, Señor, para seguir adelante. Ayúdanos a recordar, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a conocer tu palabra, a vivir tu palabra, para no ser engañados, Señor, en este tiempo. A ver tu palabra, Señor, como esa verdad absoluta, como esa luz que guía nuestro camino. A ver tu palabra, Señor, como esa norma y esa regla de conducta para la vida, para la piedad, que podamos tomarla, Señor, y atesorarla, y así conocer más y más de ti, de lo que tú has hecho por nosotros y de lo que tú requieres de nosotros, Padre. Oramos, bendice tú, Señor, a nuestros hermanos. Siempre hay peticiones, Señor. Oramos por trabajo, oramos por salud. Oramos, Señor, por libertad a aquellos que están esclavizados en algún área de su vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga y toque las vidas y produzca, Señor, esa verdadera libertad que solo podemos tener en ti. Oramos, Señor, para que provea para los necesitados. Y gracias por tu provisión. Como iglesia te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das. Y oramos para que nos ayude, Señor, a usarlo siempre de la mejor manera. Te lo pedimos, Señor, y oramos. Guárdanos, guarda las familias, cada una ahí representada en sus hogares. Bendíceles, Señor. Manténlos con salud. Y llenando sus corazones, Señor, con ese fuego que viene de lo alto, Padre. Una pasión por ti, una pasión por tu palabra, un amor genuino por los creyentes y por aquellos que no te conocen, para proclamar tu verdad en este tiempo. Que seamos realmente ese faro, Señor, en medio de las tinieblas, que pueda alumbrar y dar dirección, llevando a la gente a ti. Te lo pedimos, Señor, y oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les voy a dar algunos anuncios. Las oraciones, oramos. No hay, porque ustedes saben la falla técnica, o sea, no hay, pero sí oramos por fe. Reciba de acuerdo a lo que usted está pidiendo, conforme a la voluntad de Dios. Y los anuncios. Recordarte, el lunes tenemos oración a las 7, puede orar en su casa, aproveche y saque un tiempo para orar. El martes tenemos servidores por Zoom a las 7 de la noche, todos los que sirven en la congregación, para que puedan ser parte de esta reunión. Saquen ese tiempo a las 7 de la noche. El jueves seguimos con Joel, ya, capítulo 3, el juicio de las naciones, la batalla de Armagedón. Y muchas cosas más se vienen en este capítulo 3, está muy interesante. El sábado es mujeres, el segundo sábado del mes, mujeres, 3:30, por Zoom. ¿Ya? Y el domingo continuamos con el libro de Judas. Posiblemente terminemos este domingo con el libro de Judas. Y si es así, al siguiente comenzaríamos con el libro de Apocalipsis. Pero no se hagan muchas ilusiones, ¿ya? De que vamos a terminar Judas, pero posiblemente sí lo vamos a terminar el próximo domingo. Y no se olviden el tiempo para ofrenda y lo que Dios haya puesto
en su corazón, lo puede hacer a través de las transferencias, ¿verdad? En este momento no aparece el número adelante, pero yo se los voy a dar. 000, no, mentira, no sé. Pero ustedes pueden hacerlo, ya saben, y cualquier cosa, cualquier información pueden mandar un mensaje y se les va a poner ahí la información para las ofrendas. Y nada más, si usted tiene también peticiones, puede hacerlas presentes a través de un mensaje de texto. Que Dios les bendiga. No se olviden de conectar a sus niños ahora a la clase, ya en este momento, una vez que terminemos. Y muchas gracias. Y como dicen, disculpa cualquier problema, ¿ya? Lo importante es el contenido. No, queremos mejorar y si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a estar ya con ningún problema. O no vamos a estar aquí. Bueno, no sabemos. Pero bueno, que Dios les bendiga, gracias. Les amamos. Un abrazo a todos. Esperamos que esta clase de enseñanza bíblica haya sido de edificación para sus vidas. Le invitamos a compartir este material de enseñanza con aquellas personas que usted discipula. También le invitamos a ingresar a nuestra página web www.ministeriocela.com y a nuestro canal de YouTube Ministerio Cela, donde podrá encontrar mucho más recursos para su aprendizaje.